Gracias a Bellas Artes por la invitación y por la posibilidad de estar con tantos expertos en materia que han venido de tantos países. Bueno, como ya dijo George, yo me centro bastante en el comercio de la grana y tanto la oferta como la demanda, o sea, la grana cochinilla, sobre todo la de México. Como nos han explicado Elena Phipps ayer y hoy, Ana Roquero, fue a mediados de la década de 1520, poco después de la conquista de México, que Carlos V escribió a Cortés pidiendo que mandara información sobre un nuevo colorante rojo de alta calidad, conocido como la grana cochinilla, cultivada y producida por los indios campesinos en la meseta mexicana. Era en toda la parte central, en Tlaxcala, en Puebla, en muchas regiones se encontraba la grana, no solo en Oaxaca. El hecho de que el emperador requiriera un reporte de esta naturaleza es indicativo del alto valor que se daba en Europa a un producto tan especial. Y evidentemente nadie hubiera podido esperar entonces que la grana se convertiría en el segundo producto de exportación de México después de la plata y durante más de 300 años, desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. A veces se olvida eso. O sea, la plata era el gran productor de exportación de México, pero después, el número 2 era la grana cochinilla, durante 300 años. Una pregunta que todavía permanece sin respuesta es la razón de que fuera así. Y por ello, pues, discutimos algunas hipótesis y los demás expertos aquí tienen, obviamente, muchas respuestas y reflexiones sobre ese punto, ¿no? Ahora, yo voy a hablarles un poco del tema de la grana cochinilla en su producción, pero muy brevemente, porque eso lo van a hacer otros de los ponentes, las exportaciones de grana de México y el comercio internacional de la grana cochinilla desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Debe decirse que este tema no está muy estudiado en la historia económica de México, en parte porque no están muy estudiados la historia de los tintes americanos, como parte de la historia de América. Hay expertos como Ana Roquero, pero no son la norma, son ellas excepcional en el estudio de esta temática, ¿no? Hay otros productos fundamentales, por ejemplo, el añil, el índigo, que se producía en Centroamérica en mayor cantidad. El palo de Brasil, bueno, el nombre de Brasil viene del palo de Brasil, el pau de Brasil. El palo de Campeche y la grana cochinilla. Son productos tintes desde el siglo XVI que se encuentran, se empiezan a explotar, se mandan a Europa. Y ahí lo que vemos es la importancia de los tintes americanos para la industria textil, o más bien la manufactura, los talleres textiles europeos desde el siglo XVI. Hay una estrecha relación y ese vínculo no está suficientemente estudiado por los historiadores europeos que trabajan en industria textil o manufactura textil y los historiadores americanos muy escasos que trabajan tintes. En términos de historia de la grana cochinilla y otros colorantes provenientes de las Américas, podemos decir que el estudio de la grana ofrece un extraordinario contrapunto a la historia del comercio y de las rutas de la seda, que es más conocida y que tuvo tanta importancia desde el periodo medieval. O sea, hay dos cadenas de comercio de unos productos claves de alto valor, pero poco peso, que se juntan de China y de México en Europa. La mayoría de las sedas eran producidas por miles de campesinos chinos a partir del cultivo de los gusanos de seda en los árboles de las moreras, por lo menos antes del siglo XVI, de manera tan laboriosa como las comunidades de campesinos mexicanos consagrados al cultivo de los insectos de la grana cochinilla en los plantíos de nopal en el México colonial. Aquí vemos comunidades campesinas chinas, comunidades campesinas mexicanas, produciendo dos productos claves
que se juntan desde el siglo XVI en Europa. La seda que se transportaba en las caravanas llega a los centros de manufacturas de textiles de lujo de Europa, como Florencia, Milán, León y Burgos. Y estos mismos mercados son los que reciben los tintes americanos, como la grana cochinilla y el añil, entre otros. Es claro que empieza a producirse seda en Europa y esto va a desplazar en parte las sedas chinas, pero esta relación me parece muy interesante. Antes de entrar directamente en materia, ahí les paso unas láminas de Alzate. Yo no tengo las capacidades de los colegas en Historia del Arte. Entonces yo les voy pasando algunas láminas y luego vamos a algunas gráficas. Estos son clásicos, pero antes de entrar directamente en materia, conviene resaltar la trayectoria prehispánica de grana cochinilla. Ana Roquera nos ha hablado de esto. Yo quisiera enfatizar que son siglos y milenios de experimentación y trabajo con la grana por parte de pueblos del centro y sur de las civilizaciones prehispánicas que dan pie a la capacidad de elaboración. En este sentido, esta historia es muy antigua y tiene una importancia similar a la del desarrollo de cultivo de plantas mexicanas tan significativas y globales luego, al igual que la grana que se vuelve un producto global. Plantas como el maíz, el tomate, el aguacate, la vainilla, el chocolate, los chiles, los agaves y nopales. Es decir, se trata de un país con una botánica y una naturaleza mega diversa, como los califica esa magnífica institución que es Conavio, la Comisión Nacional de Biodiversidad. Yo les recomiendo que vean el sitio web de Conavio. Tiene 55,000 fotografías a disposición y tiene una parte que es sobre grana cochinilla. Y yo creo que pues conviene tener una relación con los científicos que trabajan ahí, que se dedican mucho a la difusión del conocimiento del patrimonio biológico, botánico del país. Ahora, el patrimonio histórico y cultural de México está vinculado estrechamente con estos productos agrícolas que desarrollaron durante milenios los campesinos del México profundo, para usar la expresión del gran antropólogo Guillermo Bonfil. Pero también con la grana. La producción de la grana cochinilla en México tenía muchísimas facetas y no voy a entrar en ellas porque hay otras personas que van a tratar el tema aquí. Me voy a limitar más a el tema del comercio, pero sí quiero hacer énfasis en que no se trata simplemente de una extracción de un insecto, sino de un proceso de transformación y de trabajo muy complejo que realmente tiene que tenerse en cuenta para entender el por qué puede conservarse y luego el valor que tiene. El comercio de la grana cochinilla en México está basado en el trabajo de los campesinos en distintos valles, pero desde el siglo XVI es desde los valles de Oaxaca que se concentra, en los valles que se concentra esa producción por disposición de la corona en buena medida. En la producción de las comunidades de campesinos en Oaxaca da pie a un comercio. Ese comercio lo llevan a cabo los arrieros, llevan toda esa grana cochinilla al lomo de mula, era la forma de transporte, y lo llevan a Veracruz en su mayoría. Otra parte va a la Ciudad de México, porque también hay consumo en la Ciudad de México, y hay luego exportación vía Acapulco a Filipinas. En estas transacciones operaban muchos intermediarios, algunos de los cuales se convirtieron en los comerciantes más ricos y poderosos de la Nueva España, por ejemplo, a fines del siglo colonial. En el siglo XVIII, los estudios sobre la familia de grandes comerciantes, los Iraeta, en la Ciudad de México, revelan la complejidad del control de comercio dentro de la Nueva España. Eso está muy estudiado por varios historiadores, sobre todo de la Universidad Iberoamericana. Ahora, para entender, ahí observamos un proceso complejo de comercio que ha sido estudiado por Jeremy Vázquez, Carlos Sánchez Silva y algunos historiadores.
O sea, la relación entre alcalde mayor, comunidades indígenas, los comerciantes de Oaxaca, luego los comerciantes de Veracruz y México. Y debemos decir que ahí hay una relación entre economía local, comercio, regulación del comercio, el sistema de repartimientos y la vigilancia general que le daba a la corona a todo este negocio, que era muy complejo. Ahora, si pasamos a el comercio con Europa, podemos ver que desde el siglo XVI la demanda de telas de lujo en tonos carmesí y escarlata fue en aumento desde mediados del XVI en adelante, en los principales centros manufactureros de textiles de lujo de Europa, incluyendo Segovia en España, Suffolk en Inglaterra, Florencia, Milán y Venecia en Italia, Rouen, Malinas y Lyon en Francia y centros en Flandes, o sea, en Holanda y Flandes. Ya Elena Roquero nos ha explicado cómo se puede estudiar ese comercio a partir de la correspondencia de comerciantes banqueros, como Felipe Ruiz Martín, es el historiador que ha trabajado la correspondencia de Simón Ruiz, ¿no?, que estaba en Medina en el Campo, pero él operaba con comerciantes en toda Europa. Y podemos ver que es bastante complejo ese comercio, ¿no? Ponemos en el centro a Cádiz, en el siglo XVIII, que es donde se reciben la grana, se intercambia por productos que se mandan en Europa, sobre todo de América, que son textiles. Y luego hay comerciantes banqueros en Cádiz que son los que redistribuyen el producto. Algunos manejados en el siglo XVI por comerciantes en otras partes de la península. De Cádiz en el siglo XVI salía mucha grana a Livorno y luego a Florencia, donde la industria de textiles de lujo tenía el mayor auge. Y también hay un transborde de grana que manejan los comerciantes genoveses, sobre todo, a Venecia, sus competidores, donde se usaba la grana para teñir textiles algo más baratos en general que los más de lujo de Florencia que van al Vaticano. Los Medici, por ejemplo, en Florencia, pues son grandes productores de telas de lujo. En Venecia, sin embargo, se desarrollaron muchísimos talleres textiles donde se fabrican, por ejemplo, productos que se van a mandar a Constantinopla, las famosas panina, y también el famoso fez, el fez veneciano que usan los pueblos islámicos. Hay datos sobre la exportación, muchísimo fez que sale de Constantinopla, de Venecia para Constantinopla. Según los comerciantes españoles y genoveses, este colorante carmesí siempre era rentable, siempre. La grana era extraordinariamente rentable. Y su precio se cuadruplicó después del siglo XVI y mediados del siglo XVII, aun cuando el volumen de comercio aumentaba rápidamente. Tenemos pocos testimonios en esa época de información estadística. Louisa Hoberman ha hecho algunos estudios y hay algunos otros trabajos, pero series largas son difíciles de encontrar. Louisa Hoberman demostró, por ejemplo, que 25 libras de grana cochinilla costaban 60 veces más que el equivalente en peso de azúcar. O sea, les da la pauta de que la grana es un producto, después de la plata y el oro, los diamantes, es de los más valiosos que hay en el mercado europeo. Ahora, eso hacía que había gran interés en la especulación, que fue característica del comercio internacional, así como por los intentos por monopolizarlo. De nuevo, nos remitimos a Ruiz Martín, que usando la correspondencia de Simón Ruiz, el comerciante, y su relación con los comerciantes italianos, demuestra que se llevaba a cabo una gran especulación. La operación especulativa más espectacular con la grana cochinilla fue la que se llevó a cabo en 1585. Una familia florentina de comerciantes banqueros conocidos como los Caponi
quienes en alianza con los poderosos comerciantes Maluenda de Burgos, España, trataron de acaparar la remesa completa de la grana cochinilla que había llegado de México a Sevilla. Para esto necesitaron tratar de monopolizar la llegada de la grana a todos los puertos, como vemos aquí. Esto es muy complicado. Solo los grandes comerciantes banqueros podían hacer ese tipo de intento, de monopolizar todo. Esto continúa después, durante mucho tiempo. Es más sorprendente que 2 siglos después, en 1788, Hope y compañía de Ámsterdam y Baring Brothers de Londres, 2 casas de comerciantes banqueros que son de los más importantes de la época moderna, trabajaron duro para lograr también un control especulativo, comprando toda la grana cochinilla que había llegado a Cádiz y luego comprando en distintos puertos, hasta San Petersburgo. Les falló en algunas partes, no lograron el monopolio. Y como la grana se conserva, el tema es que había la posibilidad de que otros vendedores entraran en el momento que subía el precio y comprasen y bajaba ese precio monopólico que querían alcanzar Hope y Baring, que perdieron dinero con la operación. Insisto, para los siglos XVI y XVII tenemos poca información estadística, pero para el periodo posterior ya tenemos más información, sobre todo el siglo XVIII. Ahora estamos viendo las exportaciones de cochinilla de México de 1760 a 1778, de Cádiz a Veracruz. Quizás hay grana que sale a otros puntos, pero por contrabando. Pero aquí son datos que nos indican que desde 1750 a 1780 hay ven la línea en el medio, demuestra que está bastante parejo. Son unos 10.000 quintales, ¿no? Quintales de grana. Ahora, la producción registrada de grana en Oaxaca, después de 1780, que es donde están los picos al principio, disminuye. Y tenemos después una caída de la producción de grana cochinilla, una caída muy notoria. Los historiadores atribuyen esta caída a las plagas y la crisis demográfica de 1784-85, periodo durante el cual murieron más de 300.000 personas en Nueva España, que se cree afectó profundamente a las comunidades campesinas de Oaxaca. También se atribuye a los efectos de la reforma fiscal y administrativa borbónicas, la eliminación del repartimiento, que provocaron un relativo decadencia del comercio en el tinte. Si miramos aquí otra gráfica, esta nos habla del valor, no de la cantidad. Observan, tenemos el periodo fines del 18 hasta 1780, alta producción, alto valor, luego baja, y luego, ¿qué pasa? Sube por las guerras napoleónicas. Como hay tanta dificultad en recibir la grana, sube el precio. O sea, hay una alta demanda en Europa, sigue siendo ahí fuerte la demanda y sube el precio, ¿no? Esto causa entonces unas posibilidades de ganancias importantes. Esperen, vamos a ver. Aquí se ve mejor el precio, ¿no? Perdón, donde estábamos aquí era producción, aquí está precio. Me confundí, ¿eh? Aquí está el precio alto, fines del 18, guerras napoleónicas alto, y luego baja en el siglo XIX, va bajando. Un producto que durante 300 siglos siempre mantuvo un precio alto. Sin embargo, empieza a tener fluctuaciones muy fuertes. En este periodo observamos que suben los precios. ¿Cómo afectó a las comunidades indígenas en Oaxaca el precio? Pues evidentemente les afecta mucho y baja la producción desde 1780. Pero observamos que después de la independencia, pese a que el precio de la grana seguía cayendo, la producción aumenta.
¿Y esto qué quiere decir? Bueno, terminado el periodo español e iniciado la independencia, los campesinos de Oaxaca necesitan mantener su producción, pese a que el precio baja. Entonces lo que hacen es intensifican las labores de manera extraordinaria, ¿no? Y aumentan la producción, lo cual nos dice dos cosas. Uno, capacidad de adaptación nos sugiere que quizás el nivel de ganancias en la época independiente por parte de las comunidades indígenas era un poco mayor, porque los comerciantes monopolistas de fines del 18 tienen menos peso. Y segundo, que la demanda en Europa sigue siendo fuerte. Es decir, ellos producen más a un precio más bajo. Finalmente toca mencionar la última fase del comercio internacional de la grana y su decadencia. Se sabe que la corona española había tenido un éxito rotundo al mantener un monopolio casi absoluto durante 3 siglos en el control de este comercio, pero después pues pierde ese control y Oaxaca ya deja de ser la única zona productora. Se empieza a cultivar en gran cantidad en Guatemala a partir de los años 20 y Guatemala se convierte en un gran competidor de Oaxaca como exportador de grana. Algo más tarde, en los 30s, 40s, la grana empieza a cultivarse ya en escala considerable en Canarias, más allá de Guadalupe y Argelia que se mencionó. En los primeros decenios después de la independencia, Guatemala era el mayor rival de México, pero después desciende a mediados del siglo y Canarias lo reemplaza, ¿no? Y empieza a ser el gran productor internacional hasta 1870, ¿no? En cualquier caso, lo que sí se observa es que entre 1830 y 70 hay un aumento de la producción de cochinilla a nivel mundial y un mayor consumo de la grana en esa época, que normalmente se dice que, bueno, es una época de decadencia, pero no es así, ¿no? Eso habría que estudiarlo. Yo no he visto trabajos que explican el aumento de la demanda y quiénes lo consumían, digamos, qué centros textiles, para qué productos, etcétera, etcétera. Después de 1870 observamos evidentemente la decadencia con la introducción de las anilinas, ¿no? Especialmente por desarrollo de tintes en Alemania, Francia e Inglaterra. Y progresivamente los tintes naturales, no solo la grana, sino el añil y los otros productos de América, de tinturas, fueron sustituidos por tintes sintéticos, hasta que pasan a ser más bien un producto algo marginal dentro del conjunto del mercado internacional de tintes. Este último capítulo de la historia de los 300 años del comercio de la grana es un tema que requiere mayor investigación, pero es esencial para entender la manera como la segunda revolución industrial llevaría a la decadencia de ese antiguo comercio de tintes y de diversas industrias o manufacturas antiguas de textiles de lujo que habían sido tan importantes en las economías del mundo atlántico durante siglos. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué no hay buenas estadísticas del siglo XVII? Bueno, tenemos la gran fortuna desde 1750 en adelante de tener un registro en Oaxaca, que esa es la información realmente buena para un siglo, extraordinariamente detallada. Pero no hay otro lugar donde encontramos esas series. Eso es para Oaxaca. ¿Por qué en Oaxaca se hizo ese registro? Pues fue una medida burocrática que se siguió después de la independencia. Funcionarios que tomaban nota muy cuidadosamente. En cuanto al comercio del 16, 17, 18, lo que tenemos son registros de llegadas de barcos y en distintos puertos. Reconstruir todas las series es complicado. Se puede, pero la grana es un producto como pues todos los expertos saben, es difícil de seguirle con mucha precisión. No hay así listas seriadas. Entonces hay que dedicar tiempo en los archivos a reconstruir a partir de muchísima información. No hay monopolios desde América para allá, porque todos los distintos comerciantes son grandes comerciantes, exportan. Donde hay posibilidades de tener un monopolio es cuando comerciantes banqueros en Europa tienen la capacidad de compra de toda la grana que llega. Pero la exportación va por cuenta de decenas, si no centenares de comerciantes
y llega a las casas de decenas de comerciantes en Cádiz, por ejemplo, y entonces no está monopolizado, aunque está oligopolizado, son pocas casas las principales, ¿no? Mira, los estudios sobre los Iraeta, por ejemplo, sugieren que se especializan ellos en grana, y ellos eran mexicanos. El palo por ejemplo, el añil sale más bien de El Salvador, y va a Guatemala y lo manejan otro circuito de comerciantes, como los Aycinena a fines del siglo XVIII, ¿no? Ellos se especializan en añil y exportación de añil. Entonces yo creo que hay especializaciones por casas comerciales, pero no está muy trabajado eso.